Hay secretos que no se entierran. Están vivos. Son organismos parásitos que se alimentan del silencio, creciendo en las entrañas de una familia hasta que no queda nada que consumir salvo la verdad misma. Y cuando esa verdad finalmente brota, no es un alivio. Llega como un fragmento, y todo lo que toca queda marcado para siempre. Mi padre cargó con uno de esos secretos, un pecado, no el típico adulterio o la mentira trivial. Era algo más profundo, más oscuro, algo que tenía que ver con su propia alma, con la herencia maldita que recibió y que, sin querer, intentó transmitir. Y fue en una sala de terapia, bajo la mirada impasible de un retrato de Freud, que finalmente confesó. Y esa confesión no salvó a nuestra familia, la destrozó. Y luego, poco a poco, nos dio las piezas para intentar reconstruir algo parecido a la verdad. Esta es la historia del día en que mi padre dejó de ser un héroe, un villano o incluso un extraño. Se convirtió simplemente en un hombre, y fue la cosa más aterradora que jamás he presenciado. Si esta historia te conmueve, comenta a continuación desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. El aire dentro del coche era pesado y viciado, como si lleváramos décadas respirando el mismo oxígeno. Yo estaba en el asiento trasero, mi padre al volante, con las manos sucias en sus vaqueros. Mi padre, Carlos, siempre había sido un hombre corpulento, no alto, pero sí ancho. Un hombre con hombros que parecían cargar el mundo sin doblarse. Pero ese día, de camino a la consulta del doctor Almeida, esos hombros estaban encorvados. Se encorvó sobre el volante como si intentara hacerse más pequeño, desaparecer. Sus manos, callosas por toda una vida de trabajo, agarraban el cuero con una fuerza que le blanqueaba los nudillos. No miró a los lados. Sus ojos, normalmente tan vivos y llenos de silenciosa ironía, estaban fijos en la carretera, pero sabía que no veía el asfalto. Veía el abismo al que nos dirigíamos. En el asiento del copiloto iba mi madre, Beatriz, inmóvil, con las manos apoyadas en el bolso que tenía en el regazo, su vestido azul marino impecable. Miraba por la ventanilla, pero su reflejo en el cristal mostraba un rostro cerrado, una boca apretada en una fina línea de amargura contenida. La terapia había sido idea suya, un ultimátum. O lo solucionamos o no aguanto más, había dicho semanas antes, con una voz no chillona, sino plana, definitiva. Este era el silencio que se había instalado sobre nuestra casa como una espesa niebla. No era un silencio apacible, era el silencio de lo no dicho, de las preguntas sin respuesta, de un hombre que se había retirado lentamente del mundo y se había encerrado en una fortaleza de quietud. Yo, Luca, en el asiento trasero, era el espectador. Con 18 años y la constante sensación de estar presenciando una obra cuyo guión desconocía. Mis padres eran personajes enigmáticos. Mi padre, el hombre fuerte y silencioso que lo arreglaba todo en la casa, pero no remendaba lo que había roto entre nosotros. Mi madre, la mujer práctica y resentida que mantenía la casa en marcha, pero no conseguía que su familia funcionara. Y yo, en medio, intentando comprender qué había pasado con el amor que juraba que se tenían. La decisión de buscar terapia fue la desesperada prueba de un barco que se hunde. Mi padre se resistió, por supuesto. La terapia es para locos, Vía. Podemos resolver esto solos. Pero la verdad era que no estábamos resolviendo nada. Nos estábamos pudriendo juntos. Y mi madre, cansada de pudrirse en silencio, accionó el freno de mano. «Viene muy recomendado», dijo, rompiendo el silencio de 30 minutos. Su voz sonaba como cristales rotos en el aire quieto. El doctor Almeida, especialista en dinámica familiar. Mi padre no respondió. Simplemente apretó los labios y giró más bruscamente de lo necesario.
Sus ojos se encontraron con los míos en el retrovisor por una fracción de segundo. Había pánico en ellos, el pánico de un animal acorralado. Era una mirada que nunca antes le había visto. Era la mirada de un niño, no de un hombre, y eso me asustó más que cualquier silencio. Aparcó el coche frente a un viejo edificio de ladrillo. Apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. Miró a mi madre, una última súplica silenciosa. «No me hagas hacer esto». Ella simplemente abrió la puerta y salió, ajustándose el bolso al hombro. Ni una palabra. Él se quedó allí un momento, con las manos aún en el volante, y pude ver cómo su pecho subía y bajaba rápidamente. La fortaleza estaba a punto de ser asaltada, y él sabía que no había salida ilesa. Salí del coche. El sol de la tarde me iluminaba como un foco. Era el testigo, el archivista de lo que estaba por venir, y no tenía ni idea de que cuando se asentara el polvo ya no reconocería a ninguno de nosotros. El pecado estaba a punto de ser revelado, y nada volvería a ser igual. La sala de espera del doctor Almeida olía a madera pulida y a libros viejos. Un silencio denso y pesado engullía todo ruido exterior, como si estuviéramos dentro de una urna de cristal. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de tomos de psicología, cuyos lomos oscuros parecían observar nuestra desgracia con muda academicismo. Y por supuesto estaba el retrato, no de Freud, sino un grabado enmarcado del símbolo de un rompecabezas infinito, una serpiente que se muerde la cola. Era tan cliché que dolía. Mi padre estaba de pie en el centro de la alfombra persa, fuera de lugar como un elefante en una cacharrería. Miraba a su alrededor, con los hombros encorvados, como si esperara ser atacado en cualquier momento. Mi madre estaba sentada en un sillón de cuero, elegante y rígida, con las manos aún en el bolso. No miraba los libros ni la lámina. Su mirada estaba fija en una mancha en la alfombra, pero sabía que no podía verla. Repasaba cada decepción, cada noche silenciosa, cada puerta cerrada que la había llevado hasta allí. Me hundí en una silla contra la pared, intentando hacerme pequeña, invisible. No quería estar allí, quería estar en cualquier otro lugar, pero una parte perversa de mí, la parte que había heredado la misma curiosidad morbosa que nos hace observar los accidentes, estaba completamente fascinada. La puerta interior se abrió. El doctor Almeida no era viejo ni barbudo como esperaba. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con gafas de montura metálica y un suéter de lana beige. No sonrió, solo asintió con la cabeza, con expresión seria, casi clínica. «¿Familia Méndez?», preguntó con voz tranquila, un suave contralto que parecía diseñado para calmar las ansiedades. Mi padre dio un paso adelante, casi tropezando. «Sí. Doctor Almeida, mucho gusto. Soy Carlos, mi esposa, Beatriz, y mi hijo, Luca». Extendió la mano y el terapeuta la sujetó con firmeza pero rapidez. Nos condujo adentro. El consultorio era una extensión de la sala de espera, más libros, un escritorio ordenado y el sofá. Un sofá de cuero marrón, desgastado en el centro por el peso de innumerables confesiones. Frente a él había 2 cómodos sillones. El doctor Almeida estaba sentado en una silla sencilla, ligeramente apartado, casi en la sombra. Mi padre se sentó en el borde de uno de los sillones, con el cuerpo aún tenso. Mi madre se sentó a su lado, pero había una distancia física palpable entre ellos, un abismo de centímetros que representaba años de distancia emocional. El terapeuta abrió un cuaderno, pero no escribió nada. Simplemente sostuvo el bolígrafo. «Beatriz», empezó, dirigiéndose primero a mi madre, quizá porque ella había solicitado la sesión. «¿Qué te trae por aquí hoy?». Mi madre respiró hondo. Su voz sonaba controlada pero con un tono de sierra. «Hay un muro entre nosotros, doctor. Carlos es retraído, vive en sí mismo, no habla, no comparte,
Es como vivir con un fantasma muy competente que paga las cuentas a tiempo, pero que ya no está presente. No miró a mi padre. Le habló al terapeuta como si mi padre no estuviera allí. El doctor Almeida asintió lentamente. Carlos, ¿te reconoces en esa descripción? ¿En esa pared? Mi padre tragó saliva con dificultad. Bajó la mirada hacia sus manos, grandes y hábiles, ahora flácidas en su regazo. Yo soy así, doctor. Siempre lo he sido. No soy muy hablador. Creo que las acciones importan más. Su voz era ronca, a la defensiva. Era la máscara del patriarca, el proveedor silencioso, alzándose con toda su fuerza. Trabajo duro, les doy una buena vida, no bebo, no golpeo, no hago trampa. ¿Qué más quiere? Fue una mala palabra. Vi un destello de ira pura en los ojos de mi madre. No quiero un empleado ejemplar, Carlos. Quiero un marido. Quiero saber qué te pasa por la cabeza. Quiero saber por qué pareces tenerme miedo. De nosotros. Mi padre se estremeció aún más, como si sus palabras fueran golpes físicos. Su máscara se agrietó ligeramente. Pude ver la costra en su frente, el pánico en sus ojos. Estaba acorralado. La fortaleza estaba sitiada, y los muros que tanto había fortificado estaban a punto de derrumbarse bajo el peso de una pregunta que había pasado toda su vida evitando. ¿Por qué? El doctor Almeida observó el intercambio, sus ojos analíticos capturando cada microexpresión. Carlos, dijo, con la voz aún suave, pero ahora con un matiz de presión implacable. ¿Este muro que describe Beatriz siempre estuvo ahí? ¿O algo sucedió para construirlo? Mi padre no respondió, solo miró al terapeuta, y por primera vez no vi a un hombre, sino a un niño asustado a punto de ser reprendido. La máscara del patriarca era pesada, y estaba cansado de usarla. Pero el miedo a quitársela era mayor que el cansancio. El pecado no había sido pronunciado, pero su peso ya llenaba la habitación, asfixiando como una manta de plomo. El silencio que siguió a la pregunta del doctor Almeida fue denso, elástico. Casi se podía oír el zumbido de las neuronas de mi padre, activas en pánico, buscando una salida, una mentira, cualquier cosa que no fuera la verdad. Apretó los puños con tanta fuerza que los tendones se le tensaban como cuerdas bajo la piel. Miraba al terapeuta no con ira, sino con miedo primario, como un animal que sabe que la trampa está a punto de saltar. Siempre ha estado ahí, dijo finalmente mi padre, pero su voz era débil, sin convicción. Parecía un mantra que se había repetido durante años, pero que ya ni siquiera él creía. Algunos hombres no están hechos para estas cosas, para hablar. El doctor Almeida ladeó la cabeza, un gesto casi de pájaro, de curiosidad clínica. ¿Qué cosas, Carlos? ¿Hablar de qué? Mi padre hizo un gesto vago con la mano, abarcando la habitación, a nosotros, la vida. Sentimientos, cosas que no importan. Mi madre dejó escapar un sonido bajo, entre una risa amarga y un suspiro de exasperación. No importan. Carlos, llevo 20 años preguntándote si estabas bien. 20 años, y la única respuesta que recibí fue «estoy cansada» o «todo bien». ¿Cómo puede algo no importar durante 20 años? No gritaba, casi susurraba, y eso era peor. Era la voz del agotamiento absoluto, del pozo vacío del que ya no tenía nada que sacar. Fue entonces cuando el doctor Almeida hizo la pregunta que sería el detonante. No la formuló dramáticamente, lo hizo con una calma aterradora, con la mirada fija en mi padre, como si estuviera leyendo el mapa de una tierra devastada. «Carlos», dijo con voz suave como un bisturí, «cuando eras niño, tu padre era un hombre que hablaba de cosas importantes». El efecto fue instantáneo y violento. Mi padre se quedó paralizado. Parecía que toda la sangre le había abandonado el rostro,
dejando una palidez marmórea. Sus ojos, antes llenos de pánico difuso, ahora estaban fijos en el terapeuta con una concentración aterradora, como si hubiera pronunciado el nombre de un demonio. Su respiración se volvió superficial y trabajosa. Parecía que no podía respirar. Mi padre, dijo con voz ahogada, como si las palabras le salieran como púas. Se miró las manos, los puños aún cerrados, y luego, lentamente, los abrió. Se miró las palmas, como si esperara ver la respuesta escrita allí. Era un hombre estricto, dijo mi padre con esfuerzo, cada palabra requiriéndole un esfuerzo inmenso. Un hombre de pocas palabras. ¿Qué tipo de palabras usó, Carlos?, insistió la terapeuta, suave pero implacable. ¿Fueron palabras de orientación? ¿De apoyo? Mi padre negó con la cabeza, un movimiento diminuto, casi imperceptible. Le temblaban los labios. Intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Tragó saliva con dificultad, y cuando por fin logró emitir un sonido, fue un susurro ronco y entrecortado. Fueron palabras duras, cortantes. Él no... Cerró los ojos y un temblor le recorrió el cuerpo. No creía en la debilidad. La máscara del patriarca, de aquel hombre duro y silencioso, se resquebrajó por completo. En ese instante, sentado en aquel sillón, ya no era Carlos, el padre, el esposo, el proveedor. Era solo un niño asustado de 50 y tantos años, que aún temblaba al recordar a su propio padre. La fisura estaba ahí, una grieta profunda en la armadura, y por ella escapaba no la ira ni el odio, sino un miedo ancestral y puro. El doctor Almeida no se movió. Dejó que el silencio pesara, dejó que ese niño asustado respirara dentro del cuerpo de mi padre. ¿Y si mostraras debilidad, Carlos? ¿Qué pasaría? Mi padre abrió los ojos. Tenían una sensación vidriosa, como si viera algo lejano, algo horrible. Él lo arregló, susurró mi padre, y la palabra arregló salió llena de un terror indescriptible. Lo arregló a su manera, y luego añadió, casi como una parte, un secreto que se le había escapado después de décadas de prisión. Una vez rompí un jarrón, sin querer, lloré, tenía miedo, no gritó, simplemente me miró, con esa mirada fría, y dijo, los hombres no lloran, los hombres arreglan las cosas, los hombres pagan por lo que rompen. Mi padre hizo una pausa con la voz quebrada. Me hizo pegar cada pieza. Era horrible, lleno de defectos, y me hizo pagar uno nuevo con la paga de un año. No era el jarrón, era el llanto que estaba arreglando. La confesión, pequeña y aparentemente trivial, permaneció en la habitación. No se trataba de un jarrón, se trataba del destrozo de un niño. Se trataba de la brutal lección de que las emociones eran defectos que corregir, errores que enmendar. La culpa por haber roto el jarrón, por haber llorado, por haber sido débil. Y en ese momento lo comprendí. El muro que mi madre veía no era malicia ni indiferencia. Era el único refugio que un niño, entrenado para no sentir, podía construir para sobrevivir. Era una fortaleza contra un fantasma. El fantasma del abuelo que nunca conocí, pero cuya sombra siempre habitó nuestro hogar, dictando las reglas del silencio. La grieta estaba abierta, y a través de ella, el mayor pecado estaba a punto de inundarlo todo. El doctor Almeida no rompió el silencio. Lo mantuvo, como un cirujano que se detiene para que el cuerpo revele la ubicación exacta de la hemorragia. El aire de la habitación estaba impregnado del olor del miedo de mi padre, un olor metálico y acre a adrenalina seca. Seguía temblando, sus manos abiertas en el regazo ahora parecían frágiles, huesudas, las manos de un anciano, no las manos del hombre que arreglaba todo en la casa.
Mi madre ya no miraba la alfombra. Miraba a mi padre con una expresión que nunca antes había visto. No era ira, era una comprensión horrible, lenta y dolorosa. Estaba viendo a través de la pared por primera vez, y lo que vio al otro lado la aterrorizó. «Acaba con el llanto», repitió el doctor. Almeida, con su voz como una herramienta suave que hurgaba en un recuerdo. «¿Y esta, la filosofía de tu padre, se extendió a otras personas? ¿A tu madre, por ejemplo?» La pregunta fue como un golpe bajo. Mi padre se estremeció, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejaba caer. Los hombres no lloran. La regla aún lo gobernaba, incluso allí, incluso ahora. «Mi madre», susurró, y el nombre sonó como una oración fúnebre. Ella era callada, como yo. Tragó saliva, luchando contra las palabras, el recuerdo, el pecado que seguía aflorando. Ella intentaba, a veces, interceder. Cuando él estaba demasiado rígido. Hizo una pausa y un escalofrío aún más intenso lo recorrió. Fue inútil. Solo empeoró las cosas. «¿Cómo empeoró, Carlos?», preguntó la voz del terapeuta con una suavidad implacable. Mi padre cerró los ojos con fuerza. Al abrirlos, estaban vidriosos, fijos en un punto del pasado que solo él podía ver. Había gritos, cosas que se rompían, puertas que se azotaban. Su voz era monótona, insensible, como si estuviera leyendo el informe de un accidente del que no había sido víctima. Pero sí lo había sido. Me quedé en mi habitación. Me tapé la cabeza con la almohada. Conté hasta 1000, hasta que los ruidos cesaron. El doctor Almeida asintió lentamente. «¿Y cuándo cesaron los ruidos, Carlos? ¿Qué hiciste?» Fue entonces cuando la voz de mi padre se quebró. No en un sollozo, sino en algo peor. Un suspiro ronco de culpa absoluta e irremediable. Yo no hice nada», dijo, y las palabras salieron como veneno tras años de incubación. Me quedé allí, escondido, con miedo, hasta que estuve seguro de que era seguro salir. Hizo una pausa, y el silencio en la habitación era tan pesado que le dolían los oídos. «Una noche», continuó, con la voz ahora llena de terror. «Los gritos eran peores. Oí algo pesado caer. Y luego, silencio. Un silencio peor que los gritos». Tragó saliva y volvió a apretar los puños. Salí de la habitación. La puerta de la sala estaba entreabierta. Miré. Se detuvo y su respiración se entrecortó. «¿Qué viste, Carlos?», preguntó el terapeuta con una voz apenas superior a un susurro. Mi padre se encogió en su silla, como si quisiera desaparecer. Cuando habló, su voz estaba impregnada de una vergüenza tan profunda que era casi tangible. «Vi a mi padre, de pie, con los puños apretados, y a mi madre en el suelo, apoyada en el sofá. Se sujetaba la cara, tenía sangre en el vestido, un jarrón roto en el suelo, y ella no emitió ningún sonido. Simplemente miraba al suelo, derrotada. Cerró los ojos y una lágrima, obstinada y desobediente, se le escapó y rodó por la mejilla. La secó con violencia, furioso consigo mismo. «¿Y qué hiciste, Carlos?», preguntó el doctor Almeida, la pregunta más crucial de todas. La respuesta de mi padre fue un susurro de absoluto autodesprecio, una confesión de pecado. «Nada». La palabra resonó en la habitación, pequeña y monstruosa. «No hice nada». Retrocedí. Cerré la puerta de mi habitación. Me metí debajo de la cama y me quedé allí, hasta la mañana, asustada, con culpa. Una culpa que nunca me abandonó. Respiró profundamente y el peso de las décadas desapareció en un solo suspiro. Debí haberla ayudado. Debí haberla defendido. Debí haberle plantado cara. Pero solo era un niño cobarde, y yo me quedé callado,
cumplí con el silencio. Ese es mi pecado, el pecado de omisión, de cobardía. Lo he llevado conmigo todos los días de mi vida y cada vez que miro a Beatriz, cada vez que miro a Luca, veo a mi madre en ese suelo. Y tengo miedo, miedo de convertirme en él, miedo de no ser lo suficientemente fuerte para detenerlo. Así que me aparto, construyo el muro, porque es mejor ser un fantasma ausente que un monstruo presente. Se hizo la confesión. El pecado no fue de acción, sino de inacción. No fue lo que hizo, sino lo que hizo. Dejó de hacerlo y su peso, la culpa ancestral, había moldeado cada aspecto de su vida, su matrimonio, su paternidad. No tenía frío. Estaba aterrorizado. Mi madre se llevó la mano a la boca con los ojos llenos de lágrimas. Ya no miraba a un hombre frío. Miraba a un chico de 14 años aterrorizado, atrapado para siempre bajo una cama, paralizado por el miedo. Y el pecado que ella creía suyo era en realidad la herencia de otro. El silencio que siguió a la confesión de mi padre fue de otra calidad. Ya no era el tenso silencio de la expectación ni el silencio clínico del análisis. Era el silencio denso y respetuoso que se impone tras una catástrofe. La verdad, ahora expuesta, ya no brillaba como una joya. Apestaba como un cadáver exhumado. Mi padre permaneció acurrucado en el sillón, vacío, como si hubiera desangrado hasta la última gota de su secreto. Ya no lloraba, solo respiraba, un movimiento superficial y mecánico, como si el acto de vivir fuera ahora solo un hábito que mantener. El doctor Almeida dejó que el peso de esa revelación se asentara. No se apresuró a llenar el vacío con palabras de consuelo ni análisis. Algunos dolores son tan grandes que cualquier sonido es una profanación. Fue mi madre quien rompió el silencio. Su voz era ronca, llena de una emoción cruda que nunca antes le había oído. Todos estos años, susurró, más para sí misma que para él. Todos estos años, Carlos, pensé que el muro era por mi culpa, que no era lo suficientemente buena, que había hecho algo mal, que simplemente no me querías lo suficiente como para dejarme entrar. Ella lo miró y sus lágrimas finalmente se derramaron, silenciosas, limpias. ¿Y fue eso ese chico estaba asustado? Ese pecado que ni siquiera era suyo. La pregunta no era una acusación, era una súplica de comprensión. Era la llave intentando encajar en una cerradura que nunca había tenido sentido. Mi padre no la miró. Se quedó mirando al vacío, al recuerdo de la habitación oscura, de la sangre en el vestido de su madre. «Es mío», corrigió, con la voz hueca como un eco. «Lo llevé. Permití que me definiera. Todo lo que hice fue por ello». Hizo una pausa, con una oleada de amargura torciendo sus labios. Todo el buen hombre, el proveedor, el esposo fiel, todo era una compensación. Intentaba pagar por el jarrón roto, pagar por la culpa de no hacer nada, pagar por no ser él. El doctor Almeida se inclinó hacia adelante con la mirada intensa. «Carlos, ¿crees que al convertirte en lo opuesto a tu padre, el proveedor silencioso, el hombre controlado, estabas de alguna manera reparando el daño? ¿Expiando tu pecado?» Mi padre meneó la cabeza lentamente, un movimiento de puro cansancio existencial. No lo expié, solo lo oculté. Como pegar el jarrón. Se veía horrible, lleno de defectos, pero al menos no estaba roto delante de todos. Finalmente miró a mi madre, y por primera vez su mirada no era de miedo ni distancia, era de infinita tristeza. «Te di una vida estable, Vía, un hogar, seguridad, eso es lo que podía darte, eso es lo que creía que era arreglar, pero no te di porque el yo era ese chico debajo de la cama. ¿Y quién quiere un chico asustado? Los hombres no lloran,
Los hombres arreglan las cosas, los hombres pagan. Repetía el mantra de su padre y la frase sonaba como una cadena perpetua. La culpa no era solo un sentimiento, era su identidad, se había convertido en su pecado. Y cada acto de bondad, cada silencio, cada instante de distancia, era en realidad una autoflagelación, una repetición inconsciente del castigo que sentía merecer. No se escondía de ello. Se castigaba por ser quien era, el niño que no salvó a su madre. Mi madre extendió la mano vacilante y le tocó el brazo. Fue un gesto pequeño, pero monumental. Él no se apartó. Simplemente se quedó mirando su mano, como si no entendiera lo que significaba. No necesitaba a alguien que me ayudara, Carlos, dijo con voz suave y quebrada. Necesitaba al niño debajo de la cama. Necesitaba que dijeras, tengo miedo. Me habría quedado ahí contigo. Podríamos haber pasado miedo juntos. La simplicidad, la cruda verdad de esa afirmación, pareció impactar a mi padre de una manera que ningún análisis lo había hecho. Sus hombros se estremecieron. No la abrazó. Simplemente giró la mano y la sujetó con fuerza como un hombre aferrado a un salvavidas en el mar embravecido de su propia historia. Y yo, al ver eso, entendí. La herencia no era el pecado en sí. La herencia era la culpa. La culpa que mi abuelo sembró en mi padre como una semilla venenosa. Y mi padre, sin saberlo, sin querer, había regado esa semilla toda su vida, hasta que se convirtió en el árbol sombrío bajo cuya sombra vivió nuestra familia. Nos dio refugio del mundo, pero nos privó de la luz del sol. Creía que nos protegía del monstruo en el que podía convertirse, pero en realidad nos protegía del niño asustadizo que siempre fue, y en el proceso nos negó la oportunidad de amarlo no a pesar de su debilidad, sino por ella. La culpa era la verdadera herencia familiar, y ya la sentía, pesada y fría, asentándose en mi pecho. El roce de sus manos no duró mucho. Fue un contacto breve, un momento de conexión pura antes de que décadas de hábito los separaran de nuevo. Mi padre soltó la mano de mi madre y se retiró a su rincón de la silla. Pero algo había cambiado. El aire ya no estaba cargado solo con el peso del pecado confesado, sino con el eco de ese peso que lo impregnaba todo y a todos a nuestro alrededor. Era el efecto dominó de la verdad, y cada uno de nosotros era una pieza a derribar. El doctor Almeida se giró levemente en su silla y su mirada ahora incluía a mi madre más directamente. «Beatriz», dijo, con la voz aún suave, pero con una nueva dosis de gravedad. «Al escuchar esta confesión, ¿qué te cambia? El muro que viste, ¿sigue ahí?» Mi madre no respondió de inmediato. Miró su propia mano, que había tocado a mi padre, como si no pudiera creer del todo el gesto. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas, sino de una claridad turbada, la claridad de quien acaba de reorganizar el universo entero basándose en nueva información. «El muro», comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras, «sigue ahí, pero ya no es malicioso, ya no es un rechazo a mí». Hizo una pausa tragando saliva con dificultad. «Es un monumento a su culpa. Pasé toda mi vida golpeándome la cabeza contra un monumento, enojada porque no se cayera, sin entender que no fue construido para mantenerme fuera, fue construido para mantener él adentro». Ella miró a mi padre, y su expresión era de una compasión tan profunda que rayaba en el horror. «Dios mío, Carlos, te encerraste ahí, y yo solo vi la pared. Nunca imaginé la prisión que había al otro lado. Fue la revelación más devastadora posible. No había sido abandonada por un hombre frío. Durante 30 años no había podido ver el dolor del hombre que amaba. La culpa, ahora, no era solo suya, era de ellos, una carga compartida de malentendidos.
¿Y tú, Luca? La voz del doctor Almeida me impactó. Había olvidado que estaba allí. Tan absorto estaba en la tragedia de mis padres. Todas las miradas se posaron en mí. Mi padre me miró y por primera vez su mirada no era la de un padre inalcanzable, sino la de un hombre igual y vulnerable, casi suplicando. ¿Comprensión? ¿Absolución? ¿Qué sientes cuando escuchas todo esto?, preguntó el terapeuta. Tenía la boca seca. ¿Qué sentía? Sentía un torbellino. Ira contra mi abuelo, un fantasma cruel que atormentaba a nuestra familia desde la tumba. Ira contra mi padre, por privarnos de la verdad, por condenarnos a una vida de mentiras por omisión. Y dolor, un dolor tan profundo y sofocante que me oprimía el pecho. No sé, mentí con la voz ronca. Es mucho. Lucas siempre estaba callado, dijo mi madre casi sin pensar, y luego se detuvo con los ojos abiertos de par en par, horrorizados. Miró a mi padre, luego a mí. Dios mío, Carlos, ¿lo ves? Mi padre me miró y vi cómo la comprensión lo alcanzaba como un rayo. No solo miraba a su hijo, se veía reflejado en mí. Vio en mí la misma tranquilidad, la misma tendencia a encerrarme en mi habitación, la misma dificultad para hablar de cosas importantes. Vio la culpa que cargaba no como una carga, sino como un gen que me había transmitido sin darse cuenta. Yo te enseñé esto, susurró con la voz cargada de un nuevo terror. No con palabras, sino con el ejemplo. Te enseñé a construir muros, te di la herencia equivocada. El efecto dominó me había golpeado. No era solo un espectador, era el siguiente eslabón de la cadena. La culpa de mi padre por no proteger a su madre se había convertido en culpa por no haber sido un padre presente, y ahora se estaba convirtiendo en culpa por haber criado a un hijo a su propia imagen distorsionada. Siempre me vi diferente a él. Era más sensible, más artística, pero la estructura era la misma, la fortaleza del silencio, el miedo a la vulnerabilidad. No había heredado su pecado de omisión, pero sí su miedo que condujo a ello. Y el miedo, si no se controla, inevitablemente conduce a la misma omisión. El doctor Almeida observó el intercambio silencioso entre los tres. El padre viendo su fracaso en su hijo, la madre viendo que el patrón se repetía, el hijo viendo su propia perdición genética. La culpa, dijo el terapeuta con calma, es a menudo una forma de narcisismo. Creemos que nuestro poder para causar daño o para prevenirlo es mayor del que realmente es. Carlos, eras un niño, tu madre era una adulta. La responsabilidad era de tu padre, no tuya. Y Luca, eres dueño de ti mismo. No estás condenado a repetir nada. Ser consciente de este patrón es el primer paso para romperlo. Era lógico, era racional. Pero la culpa no reside en el ámbito de la lógica. Vive en las entrañas. Y en nuestras entrañas, las fichas de dominó seguían cayendo, una tras otra, en una cadena interminable de miedo y silencio. La sesión no terminó con un estallido, sino con un suspiro colectivo de agotamiento. El doctor Almeida dijo algunas palabras sobre el proceso, sobre la necesidad de digerir lo revelado y sobre programar una nueva sesión. Pero sus palabras sonaban distantes, como si vinieran de otro planeta. Nos habíamos hundido demasiado en nuestro propio infierno como para preocuparnos por el protocolo. El viaje a casa transcurrió en un silencio completamente nuevo. No era el silencio pesado, lleno de acusaciones tácitas, del viaje de ida. Era un silencio aturdido y reverberante, como el silencio que se impone tras una explosión, cuando los tímpanos aún resuenan y el polvo aún se asienta. Mi padre conducía, pero sus manos sobre el volante ya no estaban blancas de tensión. Estaban relajadas, casi flácidas, como si le hubieran drenado toda la energía.
Miraba la carretera con una expresión vacía, no de huida, sino de asimilación. Mi madre ya no miraba por la ventana. Observaba el perfil de mi padre, estudiándolo como si estuviera contemplando un jeroglífico que había pasado toda su vida intentando descifrar y que de repente empezó a tener un sentido horrible y doloroso. Su rostro ya no lucía la máscara de amargura. Transmitía una profunda tristeza, sí, pero también una chispa de curiosidad, como si conociera al hombre que tenía a su lado por primera vez. Yo, en el asiento trasero, los miré a ambos, y por primera vez no vi a mis padres. Vi a dos personas, dos desconocidos profundamente heridos, conectados por una historia de dolor que apenas comenzaba a comprender. La imagen que tenía de ellos, el padre fuerte, la madre resentida, se había desmoronado por completo. En su lugar estaban un chico de 50 años aterrorizado y una mujer que había descubierto que llevaba 3 décadas enfadada con la persona equivocada. Llegamos a casa, la casa, el lugar que siempre había sido escenario de nuestra silenciosa disfunción. Mi padre abrió la puerta y entró. No fue directo a su sillón en la sala, se detuvo en el recibidor, mirando a su alrededor, como si viera el lugar por primera vez. Su mirada se posó en la foto familiar en la pared, la misma foto feliz y acostada. No apartó la mirada con rabia ni vergüenza. Simplemente se quedó mirando con una expresión de melancólica perplejidad, como preguntándose cómo esa gente sonriente se había extraviado tan completamente. Mi madre colgó el abrigo y fue a la cocina. Pero en lugar de empezar a preparar algo con su habitual furia contenida, llenó la tetera y la puso al fuego. Un acto sencillo y doméstico, pero la energía era diferente. Era un gesto de cariño, no de obligación. ¿Quieres té, Carlos?, preguntó con voz suave y tentativa. Se giró, sorprendido por la pregunta trivial. La miró a ella y luego a la tetera, como si la oferta fuera un rompecabezas complejo. Sí, gracias, respondió, con la voz aún ronca por la sesión. Fue una interacción banal. Pero en ese contexto, tras la revelación del pecado y la culpa, fue revolucionaria. Fue su primera interacción en años que no fue transaccional. La cena está lista, ni estuvo cargada de un subtexto hostil. Fue una oferta de consuelo y una aceptación de esa oferta. Entraron en la sala. Mi madre sirvió té. Se sentaron en el mismo sofá, pero esta vez el espacio entre ellos no era un abismo, era solo espacio. No hablaron. Bebieron té en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos, pero la agonizante soledad que solía llenar ese espacio se había disipado. Estaban solos con sus pensamientos, pero no lo estaban. Llamada de socorro. Observé desde la puerta, sintiéndome como una intrusa. Esta era una nueva dinámica, frágil y emergente, y no sabía cuál era mi lugar en ella. La culpa de mi padre ya no era un secreto privado, era un miembro invisible de la familia, un fantasma que todos finalmente habíamos visto, y ahora teníamos que decidir cómo vivir con ella. El mundo se había reorganizado, las piezas eran las mismas, el mismo sofá, las mismas tazas, la misma gente, pero la disposición era radicalmente diferente. Mi padre ya no era el patriarca inalcanzable. Era un hombre roto pero visible. Mi madre ya no era la víctima resentida. Era una mujer que descubrió que toda su vida se había construido sobre un trágico malentendido. Y yo ya no era solo el hijo. Era el heredero. El heredero de un pecado que no era mío, sino de una culpa que me fue ofrecida como un derecho de nacimiento. La pregunta que flotaba en el aire, tácita, era: ¿lo aceptaría? ¿Continuaría la cadena? ¿O encontraría la manera de romperla? El silencio en la habitación ya no era opresivo, era contemplativo.
Era el sonido de un mundo destrozado que comenzaba lentamente a recomponerse en una forma nueva, extraña e incierta. La verdad no nos liberó, nos dejó con los pedazos. Pero por primera vez, todos mirábamos los mismos pedazos. Los días transcurrían lentamente, no como un río lento, sino como un paciente convaleciente, dolorosamente consciente de cada segundo, de cada respiración, de cada pequeño movimiento hacia una nueva normalidad que no estábamos seguros de querer. Mi padre no se transformó mágicamente en un hombre comunicativo. El muro no se derrumbó de la noche a la mañana, pero la textura del silencio cambió. Ya no era de acero y secretismo, era de vidrios rotos y vacilación. Se podía ver a través de él, se podía cortar con él, pero al menos era real. Lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Pequeñas cosas. Un ¿qué tal tu día en la cena? Que sonó incómodo y forzado, pero era una pregunta genuina. Un esfuerzo visible por no retirarse al taller inmediatamente después de la comida. Empezó a mirarnos a los ojos al hablar, como si reaprendiera el lenguaje de la conexión humana. Fue incómodo, a veces patético, pero fue valiente. Era el niño asustado que salía de debajo de la cama, temblando, pero saliendo. Mi madre, por su parte, aprendió a no golpear la pared, aprendió a sentarse afuera, en silencio, y a esperar. Nos ofreció té, nos contó cómo había sido su día, no como una acusación, y ni siquiera estabas aquí para verlo, sino como una ofrenda. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Era un equilibrio delicado, una nueva danza cuyos pasos ninguno de nosotros conocía. Y yo observé, absorbí, y la culpa que había sentido en la oficina, la culpa de heredar, de ser un eco de mi padre, empezó a transformarse. No desapareció, pero cambió de forma. Ya no era una carga pesada, era una advertencia, una señal de peligro interior. Cada vez que sentía la tentación de retirarme, de tragarme una emoción, de decir «está bien» cuando no lo estaba, sentía el sabor metálico de esa culpa en la boca. Era el sabor de mi abuelo, el sabor de mi padre, y no quería que fuera mío. Una noche, semanas después de la sesión, estaba en mi habitación. Mi padre llamó a la puerta, un gesto nuevo, y entró antes de que pudiera abrir. Parecía viejo, no viejo de edad, sino de guerra. «Luca», dijo con voz grave, «necesito decirte algo». Se sentó en mi cama con sus manos grandes y callosas apoyadas en las rodillas. No me miraba. En terapia te hablé de mi padre, de lo que no hice. Hizo una pausa y respiró hondo. «Pero hay una cosa que no te conté. Otro pecado». Mi corazón se detuvo. ¿Qué más podría haber? Después de esa noche, mi madre en el suelo, continuó con la voz entrecortada. No hice nada para protegerla, pero sí, hice algo por mí mismo. Me prometí que nunca, jamás sería como él, que sería lo contrario, que lo controlaría todo, mis emociones, mi familia, todo. Finalmente me miró, y sus ojos se llenaron de una nueva capa de vergüenza. Y en ese control, en esa obsesión por no ser él, me convertí en otra especie de prisión, para tu madre, para ti. Estaba tan ocupado observando al monstruo que llevaba dentro que no vi al carcelero en el que me había convertido. Tragó saliva con fuerza. El pecado no fue solo omisión, Luca. Fue arrogancia, la arrogancia de creer que podía arreglar el pasado controlando el presente. Y te lastimé, los lastimé a ambos, y por eso siento aún más culpa. Fue la confesión final, más profunda que la primera. No se trataba de lo que no le hizo a su abuela, se trataba de lo que sí le hizo. Él lo hizo con nosotros. La culpa por herir, no por omitir. Y en ese momento comprendí que la cadena no necesitaba romperse de un solo golpe heroico. Podía desatarse, eslabón a eslabón, con el valor de confesar incluso los pecados cometidos en nombre de la expiación.
El verdadero legado no fue el pecado de mi abuelo, ni la culpa de mi padre, fue el silencio. El silencio que permitió que el pecado se multiplicara y que la culpa se corrompiera en algo aún más venenoso, la ilusión de que podemos reparar las heridas que no causamos nosotros mismos. El giro final no está en lo que se reveló, sino en lo que sé conocido mi padre, no se convirtió en un hombre nuevo. Se convirtió en un hombre honesto. Y descubrimos que la honestidad es un país desconocido para el que no tenemos mapa. Tropezamos, nos perdemos, pero al menos estamos perdidos juntos. La provocación que les dejo es esta. ¿Qué es este silencio que mantienen? No por malicia, sino por miedo. ¿Qué pecado de omisión cargan, creyendo proteger a alguien cuando en realidad solo están construyendo un muro alrededor de su propio miedo? ¿Y qué pasaría si se lo confesaran? No a un terapeuta, a la persona al otro lado del muro. La confesión de mi padre no sanó a nuestra familia, la hirió mortalmente. Pero de esa herida, algo nuevo y frágil intenta nacer, algo verdadero. La cuestión no es si estás dispuesto a morir por la verdad, es si estás dispuesto a vivir con las cicatrices que deja. Piénsalo. Mientras aún estés a tiempo, rompe el silencio.